El Estado no es perfecto. El Estado es totalmente deficiente. Supuestas democracias, dictaduras con otro nombre, ideas que se reciclan, se maquillan y gobiernan la vida humana desde siempre hasta hoy. Para algunos una bendición, para otros una condena. Exploraremos cómo nació el anarcocapitalismo, qué ideas lo sostienen y por qué algunos creen que el Estado no es una necesidad, sino un obstáculo para la libertad humana. Veremos cómo funcionaría una sociedad donde todo se organiza mediante acuerdos voluntarios, mercados libres y una cooperación privada, desde la seguridad hacia la justicia y la educación. Imaginaremos un futuro donde los individuos son plenamente dueños de su vida y su trabajo. Analizaremos si una civilización sin coerción y coacción podría liberar todo el potencial humano mediante acuerdos voluntarios realmente espontáneos que nos permita hacer el mercado, sin que el Estado intervenga bajo el monopolio del poder. Hay algo que casi nadie se anima a decir con claridad. Al nacer, los seres humanos solo tenemos 3 derechos reales, como bien lo denomina John Locke. Todos los demás son bienes económicos. Y confundir derechos naturales con derechos económicos es uno de los grandes errores de nuestra época y de las sociedades a nivel mundial. Los únicos derechos naturales que tenemos es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. No hay un cuarto, no hay un quinto, no hay derechos mágicos que aparezcan porque alguien los escribe en una constitución. Estos derechos existen incluso si no hay Estado, son anteriores al Estado. ¿Qué no son derechos naturales? Bueno, podemos hablar acerca de la salud, la educación, la justicia, ruta, hospitales, escuelas. No son derechos naturales, son derechos económicos. ¿Por qué? Porque requieren trabajo humano, recursos humanos, infraestructura, capital, tecnología, tiempo. Y nada de eso aparece por arte de magia. ¿Qué pasaría, por ende, entonces, en un país anarcocapitalista con respecto a la gente marginal o pobre o que no puede acceder ni siquiera a pagar nada de lo que he nombrado? Educación y salud, que es uno de los ejes principales. La pregunta clásica es: ¿y qué pasa en un país donde las personas pobres o vulnerables no pueden acceder? Siempre me encuentro en conferencias o en debates que aparecen este tipo de preguntas y la respuesta es simple: no se las dejaría ni morir ni se las dejaría sin educar. Se las atendería, se las educaría. Pero hay un concepto que lo tenemos que entender, que absolutamente no hay nada gratis. Lo único que hay gratis en este mundo se llama oxígeno. Por ende, la educación es devolver, no regalar. En educación una persona puede estudiar aunque no tenga dinero, pero ese estudio no es gratuito. Alguien pagó al docente, alguien pagó la infraestructura, alguien pagó la tecnología que se usó, alguien pagó los tiempos del diseño curricular. Por lo tanto, ese estudiante devuelve ese valor en el tiempo exactamente igual que un crédito. Ahora, ¿qué les parece si hablemos sobre la salud? Es la misma lógica. Con la salud pasa lo mismo. Nadie trabaja gratis, los médicos no son voluntarios forzados,
se paga la infraestructura, insumos, equipos, investigación, tecnología, innovación, no se niega atención, se reconoce el costo y ese costo se devuelve, ¿sí? Por lo cual, si no aceptamos esta lógica, entonces tendríamos derecho a una vivienda gratuita. Por ende, sabemos que esa vivienda gratuita no la tenemos. Le pediríamos al Estado que nos dé una propiedad cada uno. Podríamos decirle entonces al Estado que imprima dinero y que nos dé la cantidad de dinero que nosotros necesitemos para tener una mejor calidad de vida. Sabemos que no funciona así. Podríamos decirle que nos dé un auto, o por qué no quizás y así subir, que nos alimente gratuitamente. Entonces, lo que hay que entender es que las personas trabajan por incentivos. Nadie hace nada gratis por sí mismo. ¿Sí? El propio Adam Smith en su famoso libro La riqueza de las naciones lo nombra perfectamente. Lo que hace el panadero que se levante a las 5 de la mañana no es su benevolencia por atender, sino justamente por ganar dinero. Entonces, ¿por qué con la educación o la salud debería ser distinto? Con respecto a la alimentación, ustedes fíjense que la comida tampoco es gratis. Uno va al supermercado y lo paga. Ahora, ¿qué pasa? Hay alimentos carísimos. Hay alimentos que son intermedianamente caros, hay más baratos y hay productos que son muy, muy baratos. Eso lo que hace es la competencia. Lo mismo pasaría en la educación y en la salud en un mundo privado, es decir, en un mundo anarcocapitalista completamente sin Estado. Confundir derechos naturales con bienes económicos no crea justicia, crea pobreza. La libertad no niega la ayuda, niega la mentira de que alguien paga nada. Y en economía, cuando mentís sobre los costos, alguien termina pagándolos igual. Entonces, los invito a esta reflexión. Si nosotros creemos de que tenemos derecho a una salud y a una educación donde a alguien el Estado le impone por su justamente violencia física, como lo define Max Weber, que es quitarle parte de su renta, llamado impuesto, para educarnos, eso es completamente violento. Y es entender que eso es un bien económico, más no un bien natural. Espero que les haya gustado. Esta vez, en este corto de anarcocapitalismo, vamos a hablar acerca del mito de la seguridad estatal. Nos enseñaron que sin Estado habría caos, que sin un gobierno central estaríamos indefensos ante el crimen y la invasión. Pero la historia cuenta otra cosa. Los mayores conflictos de la humanidad no surgieron por ausencia de poder, surgieron por concentración del mismo. Ejemplos, la Primera y Segunda Guerra Mundial. No fueron provocados por mercados libres, fueron organizados por estados, financiados por impuestos y justificados por discursos políticos. El monopolio de la fuerza no eliminó la violencia, la escaló. El economista Murray Rothbard argumentaba que cuando el Estado controla la defensa, también controla la definición del enemigo. Y cuando puede obligar a millones a financiar una guerra, la guerra deja de ser una opción costosa. Se convierte en definitiva en una herramienta política. Ahora hablaremos acerca de la seguridad como servicio de mercado. En una sociedad anarcocapitalista, es decir, en un país que no tenga Estado, la seguridad no desaparecería, se descentralizaría. Las personas contratarían agencias privadas de protección, como hoy contratan seguros médicos, como hoy contratan sistemas de vigilancia. El economista David Friedman propuso que esas agencias competirían entre sí. Y aquí está la clave. En un mercado competitivo, la guerra es mala para el negocio. Una empresa que inicia conflictos pierde clientes. Una aseguradora que provoca violencia enfrenta pérdidas millonarias. En un sistema estatal, el político no paga el costo total de la guerra. En un sistema privado, la empresa sí. El incentivo cambia completamente. La violencia deja de ser financiada por obligación y pasa a ser evaluada por costo real. Hay que entender que en el anarcocapitalismo, es decir, un país donde no existe Estado, es completamente de una falsedad absoluta creer que los pobres
puedan sufrir de hambre y de que solamente el sector privado se beneficiaría. El Estado claramente es, como lo denomina Thomas Hobbes, un leviatán, un demonio, como lo define también de Bastiat, donde uno se roban a otros, como lo define Max Weber, el monopolio del poder mediante la fuerza física. Esta teoría, que cada vez está más cerca de las nuevas generaciones, la X y la Z, y que toma mucha fuerza, hoy en día la podemos ver utópica, pero en el pasado fue algo que realmente existió y está comprobado y documentado que fue en más de 20 naciones diferentes. Inclusive hubo una nación que duró cerca de 430 años, es decir, el doble de los estados modernos. Una de las críticas que hay ante la defensa de invasiones externas es esta, ¿no? Y si un país vecino invade, en un estado tradicional, conquistar significa capturar el centro del poder. Ejemplo, un palacio presidencial, un banco central, un sistema tributario, algún tipo de ministerio. Es decir, controlas el centro, controlas el país. Pero una sociedad basada en propiedad privada descentralizada no existe eso como tal. No hay un tesoro nacional que confiscar, no hay una estructura fiscal automática o que imponer. El filósofo y economista Hans Hermann Hoppe sostiene que una sociedad de propiedades privadas sería más difícil de conquistar, porque no hay una sola cabeza que cortar. Invadir un estado es conquistar una estructura. Invadir una sociedad libre es enfrentarse a millones de contratos interconectados. Veamos un claro ejemplo. ¿Por qué Estados Unidos no pudo conquistar Irak? ¿Por qué Estados Unidos no pudo conquistar Afganistán? ¿Por qué Rusia aún no puede conquistar Ucrania? Porque invadir y tomar todo un territorio, y eso que estoy dando ejemplos, o al menos en el de Ucrania, donde existe un verdadero Estado, tomar, imagínense un país sin Estado y que todos los millones de individuos se rindan a lo largo de un territorio, sería prácticamente imposible, por muchos temas, recursos económicos, alimentos, incentivos, recursos naturales para trasladarse. Prácticamente inviable. ¿Y qué pasaría con países chiquitos? Ejemplo, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco. Sería una sorpresa mundial y sería una indignación mundial, porque es como prácticamente atacar a un paralítico y que en la calle nadie haga algo. Eso sería inviable. Por eso, en el anarcocapitalismo existen solamente 3 derechos: el derecho a la libertad, a la vida y a la propiedad privada. Todos los demás derechos que nos han hecho creer que son derechos, ejemplo, a la educación, a la salud, a la seguridad, no son derechos, son bienes económicos. Y algo para hacerles reflexionar, recuerden por qué motivo el Estado no permite tener una competencia que es la justicia. Tiene seguridad privada y pública, educación privada y pública, pero sin embargo no existe tribunales privados. Eso es por un motivo: intereses políticos. Ahora, lógicamente, tenía el monopolio del poder de las monedas. Estoy hablando de los estados en general. Hoy en día apareció una nueva moneda y no puede absolutamente competir, no la puede controlar, no puede tomar ningún tipo de medidas. Y estoy hablando de los bitcoins, estoy hablando de nuevas monedas que van a aparecer y van a seguir apareciendo por parte de las empresas, por parte de bancos. Conclusión filosófica: ¿el Estado sirve para algo? ¿Desapareció la violencia? Claramente no. Es decir, que en un país anarcocapitalista cambiarían los incentivos. El Estado concentra poder y socializa los costos. El mercado descentraliza poder y privatiza las responsabilidades. La pregunta es quién lo monopoliza y quién asume las consecuencias. Tal vez el verdadero riesgo no sea vivir sin monopolio. Tal vez el verdadero riesgo sea confiarle a un solo ente el poder absoluto de decidir cuándo comienza una guerra. Próximamente pasaremos a explicar cómo entonces desaparecería el Estado de a poco. De un Estado pasaríamos a un Estado minarquista y de un Estado minarquista a un Estado anarcocapitalista.